Buenos días, continuamos estudiando el libro de Santiago y quiero leerles hoy los versículos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo les parece? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este libro empieza en una forma de una vez como chocante, porque uno no se alegra cuando le pasa algo triste, uno no se alegra cuando le pasa algo que es sumamente doloroso, ¿sí? Cuando uno tiene un accidente, cuando muere un familiar, cuando hay una pérdida grande, uno no dice, uy, qué bueno, estoy alegre porque se me murió tal familiar o tal cosa. No, esa no es la expresión normal, ¿sí? Pero Santiago está aquí recordando la última bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que Santiago, fiel al sermón del monte, a la enseñanza de Jesucristo, comienza su mensaje diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y como les dije, es una frase que inicialmente suena chocante. ¿Por qué? Porque nos dice que nos gocemos y uno interpreta de una vez que es gozarse por lo malo que le está sucediendo, pero no, él no está diciendo eso, dice cuando os halléis en diversas pruebas, no por la prueba, sino por hallarse en medio de la prueba, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El cristiano no tiene una visión masoquista de la vida donde le gusta el dolor, no es eso, sino que él sabe que cuando experimenta el dolor por causa de la fe, por causa de la fe en Jesucristo, es un síntoma de que realmente tiene una fe. Y eso es bueno. Ahora, a veces el dolor viene no por causa de la fe en Jesucristo, sino por causa del dolor que hay en el mundo, las circunstancias que todo ser humano puede vivir o puede llegar a experimentar. Pero la Biblia dice que toda circunstancia de angustia y de dolor puede convertirse en una herramienta para probar la fe y para perfeccionar el carácter. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que muchas veces Dios permite el dolor en nuestra vida, las circunstancias de suma angustia, y el propósito de Dios es perfeccionar nuestra fe, el propósito de Dios es pulir nuestro carácter, el propósito de Dios es perfeccionarnos. Ahora, muchos dirán: bueno, yo no quiero ser tan perfeccionado porque ya estoy en medio de una angustia y no quiero seguir en medio de estas circunstancias. Pero el hecho de que seamos probados, dice Santiago, debe ser un elemento de gozo. ¿Por qué? Porque eso significa que somos hijos. Eso significa que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso significa que realmente tenemos fe. Eso significa que realmente estamos en el camino de salvación. ¿Por qué? Porque precisamente esa prueba es un elemento que reafirma, termina reafirmando esas convicciones, ese carácter, esa obra de Dios en nosotros.
Y yo les invito para que si usted en estos días está en medio de pruebas, se goce, no en el dolor que genera la prueba, sino en la presencia de Dios en medio del dolor y de la circunstancia de prueba. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito que cumplirá a través de esta circunstancia. Dios les bendiga. Feliz día.